Bienvenidos al avance del capítulo 15 de la telenovela Papás por conveniencia. Tino le pide al Calacas que mueva un dedo como señal de que Checo es su cómplice, pero al ver que no hace nada, decide retirarse. Por otro lado, Rudolf le dice a Clara que la llamada fue para avisar que la señora Pura va a morir. Clara le pide que deje de decir esas cosas. Rudolf le pregunta si Pura no le contó nada. Clara responde que no. Rudolf le pregunta si Silvana seguramente lo sabía, y por eso les pidió que cuidaran de su hijo. Clara le dice que Silvana no iba a saber que fallaría antes que su tía. Rudolf pregunta qué pueden hacer para ayudarla. Clara responde que pueden ir a la habitación de Pura para ver si encuentran algo que los ayude. Tino visita a Aide y le dice que la va a acompañar. Aide menciona que tuvo una buena idea para mantener a sus hijos juntos. Tino le pregunta por qué lo dice tan triste. Aide responde que le hubiera gustado estar ahí. Tino le pide que no se preocupe, ya que planeó esto para que los hermanos se conozcan más. Al mismo tiempo, Clara le pide a Rudolf que no deje nada regado para que Doña Pura no se dé cuenta. Al rato, Clara encuentra un pasaporte y le avisa a Rudolf que aparece con el nombre de una tal Tania. Rudolf, nervioso, pregunta quién es esa mujer. Clara responde que seguramente tiene doble identidad. Rudolf menciona que la señora Pura les está ocultando algo más aparte de su enfermedad. Luego descubren que tiene cáncer de páncreas. Clara dice que es tumba, ya que si Doña Pura se va, ellos tendrán que hacerse cargo de Pipe. Rudolf menciona que para eso está Guzmán, para que lo cuide. En ese momento oyen que Pura llegó a la casa, así que salen rápidamente del cuarto y fingen que no pasa nada. Pura comentario que salió y dejó el teléfono. Rudolf preguntó si no estaba en su reunión. Pura responde que no, ya que la junta se alargó. Clara le pregunta si no se siente cansada. Pura no entiende y pregunta por qué lo dice. Clara responde que con tanta gente se siente agotada. Pura dice que se siente perfectamente y más ahora porque cuenta con su ayuda. Rudolf menciona que igual es muy diferente echarle un ojo que dos. Pura los notas extrañas y les pregunta si hay algo que ignora. Clara dice que Rudolf trata de preguntar si ya está en orden la custodia de Pipe. Pura responde que sí, aclarando que Pipe está cubierto por todas las de la ley y que ella se encargará de cuidarlo hasta que Dios le dé vida. Por otra parte, Facundo le aclara a Tino que mientras Aide esté hospitalizada, él se quedará en la casa cuidando a su hija. Tino se ríe porque Facundo está más pendiente del celular que de su hija. Facundo menciona que él es quien sobra en esta familia. Tino le aconseja que cuide sus palabras o lo sacará a golpes como la otra vez. Facundo aclara que igual se llevará a su hija. En ese momento aparece Scarlett y les pregunta si están peleando. Facundo responde que solo platican. Scarlett menciona que si su padre se va, ella se irá con él. Tino, al ver que no tiene opción, dice que su padre solo se quedará esa noche con él. Más tarde, Berta le pregunta a su hijo si otra vez está en pleito con Facundo. Tino responde que Facundo solo lo molesta y que otro asunto le inquieta más. Berta pregunta si de verdad cree que el novio de Circe es cómplice del Calacas. Tino responde que está segurísimo. Berta le aconseja que averigüe primero, ya que si lo acusa sin pruebas, se meterá en un gran problema. Tino admite que tiene razón y que por eso buscará la verdad por su cuenta, sin involucrar a nadie. Al día siguiente, Tino le informa a Aide que ya está preparando la salida con los chicos. Aide se alegra de que estén tan felices que ni siquiera le costó trabajo despertarlos. Luego pregunta si Scarlett aceptó ir. Tino responde que duda que vaya sin su padre. Aide comenta que anhela tanto ir a ese viaje para estar con sus hijos. Tino le pide que no se preocupe, ya que lo que necesita es descansar para recuperarse. Aide acepta y cuelga la llamada. Más tarde, Guzmán la visita y le dice que no es necesario que trabajar. Aide menciona que solo hará una revisión rápida. Por otro lado, Circe le pregunta a Tino si de verdad irán a la Jusco. Tino promete que se divertirán mucho, ya que es un lugar fascinante. Facundo interviene y aclara que no permitirá que se lleve a su hija. Le ordena a Scarlett que se quedará con él.
Mientras tanto, Circe le escribe a Checo que el aburrido de Tino los quiere llevar a un lugar. En ese momento llega Federica y pregunta si de verdad saldrán. Ulises responde que irán a la Jusco. Federica pregunta si puede ir. Tino responde que no hay problema. Por su parte, Guzmán nota que Aide es rara y le pregunta si está bien. Aide comenta que ahora Facundo usa como excusa cuidar a Scarlett mientras ella está internada. Guzmán menciona que descubrió algo que no sabía. Encontró en unos archivos antiguos que Aide le regaló unas acciones a Facundo. Aide explica que fueron un regalo de boda, pero no quiso decirle nada porque dudaba si había hecho bien en casarse con él. Guzmán dice que lo malo es que no hay forma de retirar esas acciones y, si Facundo se entera, puede reclamar sus derechos. Por otro lado, Chano se queja con Lichita porque también tiene que trabajar los sábados. Lichita le aclara que le pagarán el doble y no dejará escapar esa oportunidad solo por sus quejas. Chofis le pide que no se preocupe, ya que ella puede quedarse con Chuchito. En ese momento, Checo va de salida. Chano lo detiene y le pregunta a dónde va. Checo les enseña sus buenas calificaciones para que no tengan problema en dejarlo salir. Mientras tanto, Clara conversa con Pura y le pregunta si le costó mucho obtener la custodia de Pipe. Pura responde que fue sencillo, ya que Silvana dejó todo preparado como si hubiera prevista su muerte. Clara le pregunta si cree que una persona puede presentirlo, como cuando está enferma y sabe que no le queda tiempo. Pura aclaración que Silvana estaba bien, solo dejó las cosas en orden, como debe ser. Sin embargo, le sorprende cuánto ha cambiado Pipe desde que ella llegó. Clara se alegra por eso y luego le pregunta si el padre de Pipe podría reclamar la custodia. Pura evade el tema diciendo que el día es perfecto para salir al parque. Al mismo tiempo, Tino, Federica y los chicos se preparan para pasar el mejor día, pero se detuvieron al ver a Checo. Circe corre a besarlo. Tino le pregunta si no escuchó que la salida era en familia. Circe aclaración que Checo es su familia. Tino, al ver que no tiene opción, les pide que se diviertan. Mientras tanto, Chofi se sorprende al ver que su padre entra a la cocina para ayudarla. Más tarde, en la Jusco, Tino y los demás se divierten al máximo. Horas después, Ulises exclama que ahora quiere jugar con las motocicletas. Tino acepta, pero les pide que vayan con cuidado. Checo pregunta si por ahí venden panqueques. Circe le pregunta si acaso le gustan las comidas grasas del pueblo. Checo responde que solo quería aprender a convivir. Circe se alegra de que no le guste esa comida. Por otro lado, Guzmán visita a Lichita y le pregunta cómo se ve en unos años. Lichita responde que quiere superarse y, aunque parezca ambicioso, algún día quiere ser como él y Aide. Guzmán le aclara que no es malo ser ambicioso, ya que eso demuestra confianza en sí misma, y por eso la ayudará a lograrlo. Lichita se lo agradece y promete esforzarse mucho. Mientras tanto, Tino se acerca a su hijo e hijo se lleven bien. Ulises se acerca a Tino y le pide permiso para enseñarle a Lila a montar a caballo. Emiliano dice que también quiere ver. Tino les da permiso y les pide que se adelanten. Lila, agradecida, le da un abrazo. Después, Tino, en secreto, le tomó fotos a la placa y al logo de la moto de Checo. Federica se da cuenta y le pregunta por qué tanto misterio. Tino evita involucrar a alguien y dice que solo está pendiente de los chicos. Al mismo tiempo, el doctor le informa a Aide que le introducirá un pequeño tubo en el corazón. Aide pregunta para qué servirá. El médico responde que ayudará a mantener abiertos sus vasos sanguíneos. Más tarde, Aide se alegra al recibir un mensaje con fotos de Tino disfrutando con sus hijos. Por otro lado,
Facundo obliga a Scarlett a salir en sus videos diciendo que es el mejor papá del mundo. Scarlett, aburrida, lo ayuda, pero Facundo se aprovecha y le pide que hagan más videos. Mientras tanto, Lila le pregunta a Ulises si de verdad también toma cereal con leche caliente. Ulises responde que sí, creyendo que era el único que lo hacía. Lila menciona que tienen muchas cosas en común, aunque no sean cercanas. Ulises afirma que tiene suerte de tener un buen padre. Lila lo corrige diciendo que tienen un buen padre, aunque a veces comete algunas locuras. Ulises le da la razón. Lila comenta que, a diferencia de él, ella creció sin su mamá y daría lo que fuera por volver a abrazarla. Ulises comprende cómo se siente. Lila exclama que por eso le dolió tanto cuando Aide enfermó, ya que recordó cuando su mamá falleció. Ulises le dice que tampoco imagina quedarse sin su madre. Mientras tanto, Federica le preguntó a Emiliano si le contó algo a su padre sobre que él tuvo la culpa de que Aide esté en el hospital. Le advierte que sería una pena que terminara rodando por el precipicio si no guarda el secreto. En ese momento, llega Tino. Federica le dice a Tino que espera que no se moleste por haber sacado a Emiliano a pasear. Tino le asegura que sería una buena mamá. Fede responde que se conforma con ser la tía, ya que él se lleva el premio al mejor padre. Más tarde, Clara platica con Rudolf y le menciona que la señora Pura no le contó nada sobre su enfermedad y evitaba cualquier tema relacionado con el padre de Emiliano. Rudolf le aclara que para eso está Guzmán. Clara menciona que Guzmán no puede hacerse cargo de Pipe, sino su verdadero padre. Rudolf le responde que el padre de Pipe no va a aparecer de la nada para asumir su responsabilidad. Clara le dice que sí, poniendo como ejemplo a Tino, a quien le apareció 2 hijos de repente. Más tarde, Circe se asquea con la comida humilde. Tino le dice que, si no quiere comer eso, puede probar unas quesadillas. Circe aclara que no piensa comerlas. Checo interviene y exclama que él tampoco quiere ese tipo de comidas. Tino le pregunta qué enchiladas prefiere. Checo responde que la que le parece mejor. Tino le dice que sabe mucho de comida mexicana. Checo responde que es porque el jardinero lo llevó a probarlas. Circe le pregunta si en serio le gusta esa comida. Checo responde que no. Tino lo nota nervioso y le pregunta dónde compró su moto. Checo, sin saber qué responde, dice que con tantas motos que tiene, no recuerda dónde la compró. Por otro lado, Aide llama a Facundo y le pregunta cómo es Scarlett. Facundo responde que la pasaron tan bien que ni siquiera se acuerda de la salida a la Jusco. Aide le pide que la deje hablar con ella, pero Facundo le miente diciendo que está en el baño. Aide le pide que entonces le mande saludos y cuelga. Scarlett le pregunta por qué no dejó que hablara con su mamá, ya que él está tan ocupado que ni siquiera le presta atención. Facundo responde que está trabajando para mantener contentos a sus seguidores. Scarlett le pregunta por qué a ella no, aclarándole que hubiera preferido estar con sus hermanos. Facundo le promete que la llevará de compras. Scarlett acepta, pero con la condición de llevarse a Ponzi. Más tarde, Federica le agradece a Tino por la salida. Tino exclama que todos la pasaron muy bien. Luego anuncia que ya es momento de irse, pero Circe menciona que ella se irá en la moto con Checo. Lila y Ulises le piden a Circe que mejor suba al auto. Circe, caprichosa, se niega. Tino se molesta y le grita que suba al auto. Por otra parte, Pura le comenta a Clara que aún cree que Silvana aparecerá y empezará a jugar con Pipe. Clara le cuenta que Silvana se alejó de ella cuando supo que estaba embarazada. Luego le pregunta si conoce la razón. Pura evade nuevamente el tema y se marcha. Horas más tarde, Circe le aclara a Tino que no le prohibirá que Checo la visite. Tino menciona que ya fue suficiente por hoy. Federica interviene y se lleva a Circe.
Lila le dice a su padre que esta salida ayudó a que todos se llevaran bien. Al rato, Checo se acerca a Tino y le agradece por todo. Tino le pregunta dónde vive y quiénes son sus padres para hablar con ellos. Checo le miente diciendo que están de viaje. Tino sabe que es mentira, así que lo agarra con fuerza del brazo para desenmascararlo, pero Berta lo detiene rápidamente y le pide a Checo que se retire. Tino se calma, pero le aclara a su madre que lo va a seguir. Más tarde, Ulises visita a su madre y le suplica que no muera, ya que no se imagina una vida sin ella. Mientras tanto, Tino descubre dónde vive Checo y decide averiguar más. En ese momento, recibe una llamada de Ulises pidiéndole ayuda. Tino le dice que en un momento estará con él. Por otro lado, Circe chatea con Checo y le habla de lo mal que le cae Tino. Luego le propone salir en su moto. Checo le pregunta si no habrá problema con Tino. Circe responde que no, ya que hace un momento se fue y asume que está con su mamá. Al mismo tiempo, Clara envía un audio a Rudolf pidiéndole ayuda para encontrar al padre de Pipe. Tino, por su parte, evita que Ulises cometa una locura. Luego le pregunta qué cambió desde que fueron a la Jusco. Ulises le cuenta que se sintió muy mal al ver a su madre en la cama, temiendo que no volvería a verla. Tino lo comprende y le pide que vaya a terapia para su bienestar. Más tarde, Tino conversa con su madre y le dice que necesita hablar con Lila, ya que la ha dejado sola. Berta le asegura que es lo mejor. En ese momento, Federica interrumpe y le informa a Tino que averiguó sobre la moto de Checo. Está a nombre de El Calacas. Tino le agradece por su ayuda y le dice que lo importante es proteger a Circe. Luego le pregunta si sabe dónde está. Federica responde que seguramente está en su cuarto. Ambos van a buscarla. En ese momento, Tino recibe una llamada de Aide y contesta. Aide le dice que quiere hablar con los niños. Tino le dice que los llamará para que estén listos. Aide lo nota raro y le pregunta qué le pasa. Tino responde que no es nada. Luego de la llamada, le dice a Fede que irá a buscar a Circe, mientras que ella debe encargarse de que Aide no se entere de que Circe no está en la casa. Por otra parte, Clara va con Rudolf y le informa que tiene pistas sobre quién podría ser el padre de Pipe. Rudolf la felicita, pero le aclara que no sabe nada del tema. Clara le muestra una fotografía en la que él aparece cuando Silvana dio a luz, y por eso cree que podría conocer al padre de Pipe. Rudolf recuerda cuando Silvana le pidió su semilla para quedar embarazada. Clara lo nota distraído y lo despierta con su voz. Rudolf miente diciendo que no sabe nada. Mientras tanto, Tino llega a la casa de Checo y le grita que salga. En ese momento, Chano aparece y se saludan. Luego, Chano le preguntó para qué busca a su hijo. Al oír eso, Tino le pregunta si de verdad Checo es su hijo. Mientras tanto, Checo y Circe se divierten en la moto, pero lamentablemente, Checo intenta rebasar un auto sin saber que al frente viene un camión. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.